Buenas noches, amigos. Buenas noches a todos ustedes. Saludos, bienvenidos. De nuevo una sesión más de Unidos por el Toro. Mi nombre es Ramiro Lomelí y el invitado y conferencista de esta noche es el escritor taurino Javier González Fischer, quien nos va a hablar sobre el tema Carlos Arruza, Remembranzas de una gloria del toreo. Don Javier González, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Saludos. Bienvenido y pues de antemano gracias por tu participación. Don Javier, te comento, cuentas con una hora para la exposición del tema, como lo habíamos comentado, y al término tendremos media hora de preguntas, tiempo durante el cual les pedimos a nuestro querido auditorio mantener por favor sus micrófonos cerrados. En Unidos por el Toro es de suma importancia, muy importante de verdad, la participación de todo el auditorio con las preguntas y lo que les invitamos es a realizarlas, dirigirlas a este chat, donde en la sesión de preguntas y respuestas, con mucho gusto vamos a exponer cada una de ellas a nuestro conferencista para que él retroalimente todos los comentarios que ustedes le hacen llegar. Por favor, dispónganse a pasar un rato muy agradable, un momento muy a gusto, disfruten de esta sesión, que con mucho gusto hacemos todo el equipo de Unidos por el Toro. Y bueno, vamos empezando por conocer un poco más de nuestro invitado. Y para esto les voy a compartir una breve semblanza de lo que es nuestro invitado en preparación para la conferencia de hoy. Don Javier González Fischer, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes en 1986, maestro en Derecho Económico y Corporativo por la Universidad Panamericana Campus Bonaterra, profesor, investigador asociado adscrito al Departamento de Derecho del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Don Javier es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Bonaterra desde el año 2000, abogado postulante y asesor de diversas empresas desde 1986 hasta 2004. En el servicio público, Javier se desempeñó como subprocurador general de justicia del estado de Aguascalientes de 1992 a 1995 y como procurador general de justicia del estado de 2004 a 2007. A partir del 2008 es titular de la Notaría Pública número 16 del estado de Aguascalientes. Don Javier es autor o coautor de los siguientes libros y artículos relacionados con la fiesta de los toros: El toro de Lidia y el reglamento taurino vigente, Plaza de Toros San Marcos, imágenes de un siglo, Tocados por los duendes, 10 figuras de la edad de plata del toreo en México, El toreo, una plaza al final de la línea, Alfonso Ramírez Calecero, el poeta del toreo, ¿Por qué reglamentar la tauromaquia?, publicación del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, Plaza Monumental de Aguascalientes, Ecos de 30 años, 1934-2004. Y en coordinación con Óscar Ruiz Esparza, las publicaciones que han hecho en coautoría son Feria de Aguascalientes 2005, Más que 1000 palabras, Aguascalientes Taurina y Feria 2006, Pepe López, Un sentimiento en el capote, Arturo Macías conquista a la México, Soñadores de Gloria y Desparpajos, y el prólogo en el libro Tierra Brava, todos, como dije, coordinados por el maestro Óscar Ruiz Esparza. Don Javier igualmente ha desarrollado en torno a la fiesta brava las siguientes actividades: columnista taurino y editorialista en el periódico El Heraldo de Aguascalientes de 1989 a la fecha, presidente del Centro Taurino México-España por los periodos 91 al 2001, corresponsal del portal taurino burladero.com durante 2000 y 2001, corresponsal del portal taurino burladero2.com de enero del 2000 a noviembre del 2004, corresponsal de la revista taurina 6 Toro 6, autor del pregón del 8º Congreso Mundial de Criadores de Toros de Lidia en Aguascalientes en noviembre del 2007, colaborador del portal taurino altoromexico.com y autor del blog La Aldea de Tauro desde noviembre del 2008 a la fecha. Don Javier, pues como te comentaba, bienvenido. Los micrófonos están abiertos para ti. Te agradecemos de una vez más la conferencia que nos vas a impartir de hoy. Y
Y bueno, los micrófonos son tuyos. Pues más Muchas que nada, gracias. porque, bueno, hacer una conferencia sobre Carlos Arruza es un tema bastante complicado. Entonces, pues vamos a tratar de recorrer un poquito la vida de uno de los toreros, de los 3 toreros, creo yo, mexicanos, más importantes que ha dado la historia. Eh, Junto con el maestro Armillita y Rodolfo Gaona. Ya, yo, en mi personal apreciación, pongo a Armillita a la cabeza y los otros dos, pues, que se disputen el puesto que sigue. Carlos Arruza es un producto de la auténtica escuela mexicana del toreo, que es ni más ni menos que la escuela de Saturnino Frutos Ojitos. Ojitos, si bien formó una cuadrilla juvenil, destaca por haber sido el que llevó a Rodolfo Gaona hasta las puertas de las puertas del triunfo. Dejó como herencia a 3 personas que formaron toreros después, siguiendo las enseñanzas y la técnica que el mismo Ojito les enseñó. El primero de ellos, y lo menciono porque es el que llevó a Matador de Toros, fue Samuel Solís, que entre los toreros que formó están Alberto Valderas y Carlos Arruza. Luego está Alberto Cosío el Patatero, que también fue banderillero en la cuadrilla juvenil y fue banderillero de Gaona, que formó, entre otros, a Heriberto García, a Fermín Rivera y a un personaje pues bastante pintoresco de esta feria, como es Amado Ramírez, apodado El Loco. Y el tercero, quizás el menos conocido, es Luis Güemes, que fue quien formó a Pepe Ortiz, y es a su vez después Pepe Ortiz el que va a producir como figura del toreo a Jesús Córdoba, quien se va a encargar de una parte de la formación de Raúl Contreras Finito, quien va a ayudar y a enseñar a torear a un novillero que se llama o se llamó Rafael Larrea, que entre su historial tiene haber sido el primer torero que logra el indulto de un novillo en la Plaza de Toros, México. Esas 3 vertientes, la de Samuel Solís, la del Patatero y la de Luis Güemes, al final de cuentas son los cimientos teóricos, didácticos de lo que fue en buena medida la edad de oro del toreo en México. Hay otro personaje que es Enrique Merino el Sordo, y lo voy a mencionar nada más por un prurito regionalista. Él formó a los hermanos Rodarte de San Buenaventura, Coahuila, y heredero de esa tradición es Alfonso Ramírez el Calecero, quizás uno de los toreros más prolíficos en cuanto al toreo de capa. Pero en fin, al toro, que no es una mona en este caso. Carlos Arruza nace en la Ciudad de México en febrero de 1920, o marzo de 1920. Era el tercer hijo el 17 de febrero del 20, hijo de José Ruiz Arruza, sastre, y María Cristina Camino Galicia, que era pues una hija de un notario santanderino bastante afamado en su tiempo. Y pues el matrimonio Ruiz Camino viene a México pues muy a principios del siglo XX. ¿Por qué razón? Porque el nacimiento de 2 de sus hijos, de José, que nació en 1915 en Santander, y Manuel, que nacería en Madrid en 1918, en unas circunstancias medio curiosas, porque don José Ruiz Arruza quería que sus hijos fueran españoles. Entonces, cuando la señora quería o estaba en trance de aliviarse, como decimos coloquialmente, la mandaba a España en el barco para tener a sus hijos allá. Con el caso de Carlos, pues esto no fue posible. Entonces, Carlos nació en la Ciudad de México.
José, la diferencia de edades con José quizás separó a Carlos un poquito más de él y se hizo de alguna manera collera o mancuerna o pareja con su hermano Manuel, que los dos fueron alumnos de un colegio que todavía existe en la Ciudad de México, el Colegio Williams, cuando estaba ubicado en el rumbo de Mixcoac, en un lugar que se llamaba La Quinta Limantur Mariscal. Ahí hicieron la escuela primaria e iniciaron el estudio de la secundaria, pero se les atravesó el toreo y empezaron a dar tumbos en esa parte de su formación académica y humana. Carlos, don José Ruiz Arruza era un hombre medio soñador. Él hacía múltiples cálculos, cuenta Carlos a Barnaby Conrad en un libro que está en inglés tristemente, que se llama My Life as a Matador, que se publicó en varias ediciones, la última en 1955, donde él hacía una serie de cálculos porque tenía la certeza de que podía reventar el casino de Monte Carlo. Entonces, él desarrollaba un sistema, vendía todo lo vendible, cruzaba el océano y se iba a apostar a Monte Carlo, y lo único que le quedaba era el pasaje de regreso y se regresaba pues a seguir ejerciendo su oficio de sastre. Cuando deja ya de soñar con vaciar las arcas de los casinos, empieza a buscarse otras aficiones. Y cuenta Rusa que cuando él tenía 13 años, su papá pues se le ocurrió llevar a sus dos hijos, a Manuel y a Carlos, a los toros. Habla a Rusa de que fue una corrida en la que torearon Domingo Ortega y Armillita mano a mano en el toreo de la Condesa. Entonces, esa corrida, si echamos cuentas, en el 33, debió de haber sido necesariamente o el 24 o el 31 de diciembre de ese año, que se repitió 2 domingos consecutivos, ese mano a mano de Domingo Ortega y Armillita, el primero, el del 24 con toros de la punta, y el del 31 con toros de Zacatepec. En ambas corridas, pues el maestro Armillita le cortó el rabo a uno de sus toros, y ahí fue donde se empezó a dar esa animadversión que terminó en buena medida con el gusto de Domingo Ortega por venir a México. Dicen que por ahí, en una de esas tardes fue donde surgió aquella manta en el tendido del toreo que decía de domingo a domingo eres el mismo domingo. Entonces, así está la cuestión. Manuel y Carlos Arruza, o Carlos Arruza, se emocionan con lo que vieron en la Plaza de Toros del Toreo y deciden en alguna medida que puede valer la pena intentar meterse en la cuestión de los toros. Empiezan a tratar de averiguar dónde, y en la sastrería del papá escuchan a un cliente decir que en el Café Tupinamba, que estaba en la Ciudad de México, en las calles de Bolívar, se reunían aficionados, se reunían taurinos, y que pues quizás ahí podrían encontrar alguna respuesta a lo que ellos se preguntaban. Llegan al Tupinamba y ahí alguien los condujo con otro sujeto que tiene que ver mucho con la picaresca de esta fiesta, que fue José Romero Frascuelillo, que daba lo mismo para él ser empresario, que ser apoderado, que ser profesor de toreo, ser torero bufo, pero que hacía la vida rentando ropa de torear. Y es como los Arruza empiezan a recibir las primeras lecciones de cómo coger los trastos y de cómo utilizarlos de Frascuelillo.
Sin embargo, pues Frascolillo era un hombre ya mayor. Si hacemos cuentas, en el 30 y tantos, ya era un hombre de edad provecta. Hay algunas crónicas que aparecen en la Lidia de Madrid, donde en 1886 él ya era banderillero de toros. Entonces, pues ya tenía sus años don José Romero. Se dan cuenta de que lo que les enseña Frascolillo es, ¿cómo podríamos decirlo? Demasiado elemental, demasiado básico, y siguen yendo al Tupinamba a ver quién los puede enseñar a torear. Cuenta Rusa que alguien les informó que en la plaza vieja que había en Tacuba, un señor que se llamaba Samuel Solís, que había sido matador de toros, les podría resolver quizás sus dudas. Entonces, cuenta Rusa a Conrad que cuando lo fueron a buscar a Tacuba, llegaron a la plaza y estaba todo cerrado, estaba solo. Entonces, que se tuvieron que sentar en la guarnición de la banqueta a esperar que llegara Samuel Solís. Cuando les pregunta que cuánto tiempo tenían esperándolo y le dicen que un determinado número de horas, les digo, bueno, les puedo dar la oportunidad porque cuando menos se ve que tienen voluntad de tratar de ser. Eso, una vez que Samuel Solís los admite para enseñarles los secretos del toreo, va a ocasionar lo que les decía, que estaba dando tumbos en las escuelas. Los expulsan del colegio Williams porque en lugar de ir a clases, pues se iban a la plaza de Tacuba a entrenar con Samuel Solís. Su padre los inscribe en la secundaria 1, que estaba por ahí por la calle de Regina, en el centro de la Ciudad de México, y a los pocos meses los expulsan también por lo mismo, porque no iban a clase. Acaban siendo alumnos de la secundaria nocturna número 5, que estaba en el mismo edificio que la 1, pero que trabajaba también el turno vespertino o el turno nocturno. Con Samuel Solís, Carlos Arruza va a conocer a 3 personas que van a ser fundamentales para él en su carrera en los ruedos. El primero es un matador de toros que tiene pocos contratos y que había recibido la alternativa inclusive 2 veces, una en abril del 33 en Durango y otra en enero del 35 en Tulancingo, que es Alfonso Alvírez. Alfonso Alvírez, conocido coloquialmente como el Tarzán, que de ser matador de toros se subió, se puso el castareño y la mona y se dedicó a picar toros. El segundo personaje es Javier Cerrillo, que él trató de ser novillero, todavía se presentó en el 41 como novillero, pero decidió que su camino estaba más bien con los hombres de plata y fue uno de los banderilleros fijos en la cuadrilla de Carlos Arruza. Y el tercero que también entrenaba con Samuel Solís era Ricardo Aguilar, que se repartía las labores de peón de confianza con Javier Cerrillo durante prácticamente toda la carrera en los ruedos de Carlos Arruza. De Javier Cerrillo es un dato curioso comentar. Él muere también un 20 de mayo, pero de 1985, es decir, 19 años después que su maestro. Dicen que el mundo lo conquistan los que son audaces. Y en su audacia, los hermanos Arruza, una vez que ya tenían algunos meses entrenando con Samuel Solís, deciden ir al toreo a un festival del gremio de ferreteros. Y se hacían festivales gremiales aquí en México en aquella época. Era una cosa que yo me voy dando cuenta al ir revisando papeles para entender esto. Y
Ahí se le tiraron de espontáneos a uno de espontáneos, los dos hermanos, Manolo y Carlos, se le tiran de espontáneo a uno de los actuantes, y es tal la impresión que causan que los dejan lidiar y matar el torete que estaba en juego. Esa vez Manolo, que era el mayor, fue el que utilizó la espada, y a partir de ahí Samuel Solís pudo promocionarlos con las empresas. Así, el 23 de agosto del mismo 34, durante un evento de desencajonamiento de una novillada que se iba a lidiar el domingo 26 siguiente, les consigue que les echen una especie de toro de 11 a cada uno, de una ganadería anunciada como Albarrada, que creo que era la de Margeli y Casillas, si no me equivoco. Así es como inicia la trayectoria de Carlos Arruza en los ruedos, y se va a presentar un par de años después, el 22 de marzo del 36, como novillero en la placita de Vista Alegre, que fue una plaza que sirvió mucho para formar toreros en la capital de la República. Alternó, por supuesto, con su hermano Manuel y Ramón Estrada, con un encierro de Heriberto Rodríguez. Y un par de semanas después, el 5 de abril de ese mismo 36, se presenta junto con su hermano Manuel en el Toreo de la Condesa, alternando los dos con Andrés Blando, para una novillada de Peñuelas. Aquí Carlos fue el triunfador, pues cortó la oreja al segundo novillo de la tarde. De ahí empieza a ser una carrera interesante, va a Guadalajara y se presenta el 10 de octubre del 37, y es interesante comentar que entre el 10 de octubre del 37 y finales de noviembre del 40, toreó 10 novilladas en el Progreso. De los novilleros de su generación, Carlos Arruza fue el que más toreó en el Progreso. Esto, pues, de hecho, termina con su última actuación en Guadalajara en noviembre del 40, y el 1 de diciembre recibe la alternativa de Manos de Armillita con el testimonio de Paco Gorráez. El toro de la ceremonia se llamó Oncito, número 11 de la ganadería de Piedras Negras, y le dio una cornada grave porque se tardó más de un mes en reponerse a la hora de entrar a matar. Cuenta Carlos Arruza que cuando Armillita le cedió los trastos, le dijo 2 o 3 palabras acerca del paso profesional que estaba dando, y se entretuvo más en decirle: ten cuidado con ese toro porque se acuesta del lado derecho y si no estás en lo que estás, te va a meter un susto. Pues sí, al final de cuentas, esa cuestión de la cornada, Armillita ya se la había anunciado. Sin embargo, bueno, pues cuando sale uno con el primero de la lista, pues tiene uno a veces que hacer algunas barbaridades. Carlos Manuel Arruza, y quiero, porque tiene que entenderse esto, tuvo que dejar de torear en México, como había dicho al principio, nació en Madrid. El 15 de mayo de 36 se expiden una serie de instrumentos legales en España que desembocan en lo que se ha dado en llamar el boicot del miedo. Entonces, ni los mexicanos podían torear en España, ni los españoles podían torear en México. Entonces, Manuel Arruza, pues tristemente, después de esa novillada de representación en el Toreo de la Condesa, tuvo que quedarse en la banca, tuvo que quedarse sin torear. Y eso va a motivar que en el año 39, los dos hermanos, novilleros aún, vayan a Portugal a tratar de torear allá. Se presentan en la Plaza de Campo Pequeño el 21 de mayo del 39, con Branco Nuncio y Fernando Salgueiro rejoneadores,
y los dos hermanos Arruza con toros de Andrades. Esto marcó prácticamente el final del camino para Manuel Arruza, porque el 30 de julio del 39 se va a presentar en la Plaza de las Ventas de Madrid. Y ahí, pues, las crónicas que he podido consultar son demoledoras. Por un lado, Eduardo Palacio en el ABC le sugiere que se dedique a otra cosa, y en la hoja del Lunes, que era el periódico que salía, el único periódico que salía en España los lunes por aquellos tiempos, en la hoja del Lunes, Luis Uriarte, don Luis, un autor muy reconocido, también le hace exactamente la misma recomendación. Esto yo creo que va a sumir en la depresión a Manuel Arruza, quien muere en unas circunstancias que realmente nunca quedaron claras en el año de 1941. Lo único que se sabe es que hubo un arma de fuego de por medio. A partir de ahí, Carlos Arruza empieza a torear en las principales plazas de México, pero de alguna manera no termina de entrar con la afición, sobre todo de la capital. Entonces, se regresa a Europa. En ese año del 44, se regresa a Europa y pues va prácticamente en el punto de hacer turismo. Pero estando en Portugal, alguien recuerda que era uno de los hermanos Arruza que se habían presentado en Campo Pequeño 5 años antes, y le dan le ofrecen torear. Él llevaba pues dinero que había reunido aquí, iba junto con Antonio Rangel y con Gregorio García, y llevaba un automóvil, un Lincoln Continental, que era pues un auto bastante lujoso. El problema es que dice que se le empezó a acabar el dinero y pues hubo que vender el coche. Y cuando le ofrecen torear, le dice al empresario de Campo Pequeño, le dice, sí, cómo no, no hay problema. Yo toreo, nada más que me pones en 2 corridas con Manolete y me vas a pagar igual que a Manolete. Y como sé que me vas a decir que estoy loco, no, yo creo que no tenemos ningún trato aquí. Pues sí, efectivamente, el empresario le dijo, estás mal de la cabeza, pues ¿cómo vas a cobrar igual que Manolete? Ahí quedó el asunto. A los pocos días o semanas regresa el empresario y le dice, le vuelve a insistir, y le dijo, ya conoces mis condiciones, son 2 tardes y cobro igual que Manolete. Entonces, el empresario dijo, pues sí, estoy loco, y para que veas que estoy loco, voy a aceptar la propuesta que tú me haces. Yo te pago igual que a Manolete y te doy 2 tardes en Campo Pequeño. Entonces lo anuncian para el 4 de junio del 44, con Joao Branco Nuncio, Manolete, Morenito de Talavera y Carlos Arruza con 8 toros del Duque de Palmela. Y pude rescatar un pedacito de la crónica, es una transmisión, una traducción libre del portugués que hice, donde el Terrible Pérez, que era la firma taurina del Diario de Lisboa en esa época, dice lo siguiente. Dice, nos fuimos a ver a Carlos Arruza, a quien conocimos en los balbuceos de su carrera. Está verdaderamente inconcebible. Parece otro. A partir de eso, entendemos por qué es realmente una primera figura, torero finísimo y de los mejores banderilleros que hemos visto. Toreó maravillosamente de capa sus 2 toros e intervino en los otros con brillantez. Todos aplaudimos en Campo Pequeño al primer torero de España y al primero de México. ¡Viva Córdoba! ¡Viva México! Y viva Portugal, campo neutral en donde pudieron encontrarse. Pues sí, efectivamente,
las relaciones taurinas entre México y España en esa fecha seguían suspendidas. Sin embargo, un señor que es parte de la historia negra de este país, que se llamó Maximino Ávila Camacho, determinó que quería a Manolete en su plaza del toreo y mandó primero una embajada de la Unión de la Unión de Matadores, que iba encabezada por Luis Briones, y poco se pudo lograr. Entonces envió a Antonio Algara, que era el empresario de la Plaza de Toros del Toreo, le dijo, arregla las cosas como se tengan que arreglar. Y es cuando empiezan a buscar un torero mexicano para torear la corrida de la Concordia, porque por fin, ya a finales de junio del 44, bueno, del junio del 44, Carlos Arruza, o sea, necesitaban un torero mexicano. Los toreros mexicanos siguieron yendo durante el boicot del miedo a Europa a torear en Portugal y a torear en Francia. Entonces, toreros que calcularon que pudieran interesar a la afición madrileña eran dos, Fermín Rivera y Carlos Arruza. Total, le ofrecen a Carlos Arruza confirmar el 18 de julio de 44. Se manda a hacer ropa, todos los cuestiones de los pedidos de urgencia a los sastres taurinos. Quien conozca algo de esto podrá confirmarme que cuando son cosas de urgencia, lo menos que hay es urgencia en hacerlas y se tardan en salir. Total, que le tuvo que pedir un vestido prestado a Manolete, pero un rato antes de tenerse que ir a la plaza, llegó su traje nuevo de la casa de Ripollés. Lo anuncian, curiosamente, el 18 de julio de 44 fue martes. En la hoja del lunes de Madrid, aparecida el día 17, se anuncia la corrida del día siguiente, con Arruza confirmando la alternativa, el rejonador Simauda Veiga, Antonio Bienvenida como padrino y Morenito de Talavera como testigo. Toros salmantinos de Vicente Muriel. Y aquí hay una cuestión interesante. Todo el mundo dice, es que confirmó con el toro figurón. No, confirmó con un toro que se llamó Avilés, porque el toro figurón fue el segundo de su lote y fue al que Arruza le cortó, según unas crónicas, una oreja, según otras crónicas, otra oreja, y marcó su primer gran triunfo en los ruedos de España. La temporada ya estaba avanzada, ferias como de costumbre ya cerradas, pero se alcanzó a labrar un cartel, sobre todo toreando, alternando con Manolete. Eso le permite a Carlos Arruza sumar 108 corridas en el año de 1945, que si le sumamos las 4 que toreó aquí a principios de ese año en México, son 112. Y todavía torea 4 festivales en los cuales se anunció. Pero lo interesante de esa temporada del 45 es que cómo fue dejando fechas por torear. Déjenme encontrar aquí el dato, porque esto es muy interesante. Él deja fechas de torear porque había firmado más de 119 corridas para ese año en plazas españolas. Pierde algunas, o sea, aquí está la información. Pierde 9 por retraso del barco, entre el 1 y el 25 de marzo. Otras 3 por una lesión que sufrió en Barcelona el 17 de mayo. 2 en Bilbao por otra lesión
que sufrió también en Barcelona el 17 de junio. Y aquí en Bilbao me voy a detener un poquito, porque Arruza solamente toreó una tarde en la Plaza de Bilbao. Siempre que lo anunciaban para la Semana Grande, algo le pasaba que no le permitía actuar. Luego, entre el 5 y el 16 de julio pierde 8 corridas por una cornada en Burgos. Luego 10 entre el 12 y el 22 de agosto por una cornada en Manzanares. El 11 de agosto pierde otra por una lesión sufrida en Salamanca. Y a partir del 12 de octubre cancela 8 contratos que tenía pendientes. Entonces, 116 y en realidad, ya con todo, pudo haber sumado 158 actuaciones ese año del 45. Año en el cual torea 60 tardes, bueno, más bien, año en el cual Manolete sufre en Alicante la fractura de una clavícula. Y esa cuestión de Alicante tiene su lado chusco. Hay una fotografía que se vendía o que se daba junto con todo el dossier que hizo Canito, de la cornada de Linares, donde está Manolete tirado solo en el ruedo. Y resulta ser que él metía de cachirul esa fotografía donde estaba tirado en el ruedo porque no pudo fotografiar la cornada. Entonces la metía porque, esa foto era de la Plaza de Alicante donde Manolete se fractura la clavícula y tiene que bajar bastante el ritmo en el año de 45. Arruza y Manolete entre el 44 y el 46 torearon 60 corridas de toros juntos, que fueron 5 en Sudamérica y 55 en España. En México, Arruza y Manolete nunca torearon juntos. La plaza donde más actuaron Arruza y Manolete fue la Plaza de Barcelona, donde fueron 10 actuaciones en ese par de años. Luego está Logroño con 4 y luego hay un montón de 3, de 2 y de 1, pero a partir de la primera que torearon en Cieza en el 44, a la de Maracay en diciembre del 46, que fue la última en la que actuaron juntos, sumaron 60 actuaciones en su conjunto. Pero Carlos Arruza no era únicamente, llamémosle, un recordman por torear muchas tardes en cada temporada. Carlos Arruza creó algunas suertes del toreo. Por su orden cronológico es primero el teléfono, que yo diría más que una suerte es un desplante, pero bueno, entra dentro del catálogo. Esto lo hace en la Plaza de Valladolid, en la feria de septiembre del 44. Pero no hay realmente, no encontré, bueno, no puedo afirmar que no hay, no encontré crónica de los hechos de Valladolid, ni encontré fotografías tampoco. Sin embargo, el 21 y el 22 de septiembre toreó 2 tardes seguidas en Logroño. Y ahí sí, en el ruedo semanario madrileño del 27 de septiembre del 44, hay ya una fotografía de Carlos Arruza haciéndole el teléfono a un toro. Esa suerte del teléfono, pues empezó a dársele más movimiento, más difusión en el año de 45. Hay 2 tardes en Barcelona. La primera es la del 22 de abril, donde con toros de Sánchez Covaleda alternan Luis Gómez el Estudiante, Arruza y Manuel Álvarez Andaluz. La faena a un toro batanero que le corta la pata. Y es un toro
donde, pues, dice la crónica de Palacio, dice, el mexicano por 2 veces arrodillándose frente al toro, apoyó en el codo en el testuz durante segundos que pesaban como siglos. No, todavía no asumían la semejanza con el teléfono. Después, lo de, ¿cómo se llama? Después de lo de Barcelona, el 25 de mayo, torea una corrida de Pablo Romero en Madrid, con Pepe Bienvenida y Jaime Marco el Choni. Y es la misma historia que dice Giraldillo. Se arrodilló, se puso a meditar con morosidad de penitente, acompañando el codo sobre el testuz y la frente en el puño, casi como el pensador de Rodin. Es decir, esto llamaba mucho la atención. Poco faltaría para que los públicos y la prensa le encontraran un nombre al desplante y dijeran que parecía que Arruza hablaba por teléfono y el teléfono se le quedó. La segunda serie que crea Arruza es la Arrucina. Y dice Arruza, dice, Manolete creó su manoletina tomando una vieja suerte de la Serna, pero tomando el extremo de la muleta con la mano izquierda detrás de su espalda. Es decir, es una especie de lacernista modificado. Esa corrida de Pablo Romero le reclaman y le piden, bueno, pues, ¿por qué no das tú manoletinas también? Y dice Arruza, dice, me dije, te voy a dar algo mejor que eso, amigo. Verás una suerte espectacular o una gran cornada. Y se fue al centro del ruedo. Llega, se coloca la muleta detrás de las piernas y con el pico que sobresale por el lado izquierdo, trata de rematar una serie de derechazos. La gente dice, no salieron ovaciones de los tendidos, solamente suspiros de alivio porque no comprendieron que se trataba de una suerte. Pensaron que fui encontrado en una situación comprometida y que milagrosamente no me volteó el toro. Pero al segundo de mi lote le volví a repetir la suerte. Esta ocasión lo hice 2 veces para que se dieran cuenta que lo hacía a propósito. Y todavía lo intenté en una tercera, pero comprendí que por las condiciones del toro no sería posible. Más adelante Arruza agrega, esta suerte yo la hice por primera vez en Castellón el 31 de marzo del 45. Yo no encontré más que una breve reseña de la agencia Cifra, que era la agencia oficial del Estado español en aquel tiempo, y pues no se menciona nada de eso, pero si la línea de tiempo está correcta, en esa tarde en Castellón fue la primera vez que Carlos Arruza hizo la Arrucina. En Barcelona, que fue el 2 de abril de ese 45, lo vuelve a hacer, esta vez a un toro llamado Inspector de Urquijo de Federico. Este toro, al hacer esta suerte, vuelve a pues a exaltar los ánimos del público y lo repite 20 días después con la faena del toro batanero que ya les había comentado. Aquí el nombre le llegó rápido y se empezó a hablar muy pronto de la Arrucina. Tanto así que la crónica de la corrida del 25 de julio de 45 en la Feria de Valencia ya refiere que Carlos Arruza realizó rodillazos, molinetes, arrucinas y toda la gama de adornos colocando el codo sobre el testuz. Todavía no le hablaban el teléfono. Fue tal el impacto de la creación de la Arrucina que la portada del semanario El Ruedo de Madrid, que apareció el 1 de agosto del 45, lleva una pintura de Santos Saavedra representando a Arruza ejecutando este muletazo. La siguiente suerte es el
el paseo a la Vuelta de Toledo. Este lo crea el 31 de mayo, perdón, no, el 15 de septiembre del 51. Y el que la advierte es un cronista que se llamó Benjamín Ventura Barico, que dice: aquel doble muletazo que empezaba por un lado de la res, continuaba por alto para dejar muerta la muleta en el lado contrario y proseguir luego el pase. Arruza iba creando a medida que el bicho embestía, desacompasadamente de ordinario. Arruza no hace especial mención en sus recuerdos de su paso por Toledo. Las crónicas son las que se encargan de recoger esto, y luego es José Luis Ramón en dos obras, uno que es el Diccionario de las Suertes del Toreo y otro que es Todas las Suertes por sus Maestros, donde habla del paseo La Vuelta de Toledo, que fue resucitado años después por Jesulín de Ubrique y le llamó el pase de la tortilla. Y dice Jesulín de Ubrique, dice, consiste en abrir la mano, dar salida al toro, dos muletazos, uno en cada dirección, manteniendo siempre. Dice, para rematar el feo nombre y su mala fama, el torero de Ubrique le gustaba explicar que había dado este nombre a la suerte, no por el movimiento envolvente de la muleta, sino porque hacen falta un par de huevos para darla sin moverse. En fin, que no hay nada nuevo bajo el sol. Y por último, está la creación del péndulo. Creación que se da generalmente como fecha la del 20 de septiembre del 53, en un festival a beneficio de la infancia que organizó la señora Ruiz Cortines en la Plaza México. Sin embargo, Arruza establece que la primera vez que lo hizo intencionadamente lo hizo en Tijuana, al final de la temporada española de 1951. Entonces, si seguimos la línea de tiempo, vamos a ver que termina la temporada de 51, toreó 25 corridas ese año nada más. Él se va a Lima, que tuvo su feria entre el 1 y el 6 de noviembre y el 6 de diciembre de ese año, y Arruza torea el 4 de noviembre con Manolo González y José María Martorell. Él regresa a España para estar con su esposa, acababa de ser padre el 20 y tantos de agosto de ese 51, y de ahí se adelanta a él a Tijuana, porque tenía ya contratada una corrida con Litri, con el Ranchero Aguilar y Toros de la Punta. Entonces, si esa afirmación de Carlos Arruza es correcta, fue el 2 de diciembre del 51 en Tijuana, donde hizo por primera vez el péndulo de manera deliberada, porque ya alguna vez contaba que algún toro que le embistió descompuesto o que estaba reparado de la vista, en lugar de seguir la muleta se le fue por otro lado y no le quedó más que sacarla por detrás y hacer el puente trágico. Carlos Arruza fue además un torero solidario con sus iguales. Fue presidente del Montepío de Toreros en España entre diciembre de 46 y septiembre de 47. Termina su gestión cuando se rompe en 47 la relación otra vez entre toreros españoles y toreros mexicanos. Torea la corrida monstruo que se organizó pro monumento a Manolete en 1951. Y aquí en México torea dos corridas que alguien dice que cambiaron una época, que fueron, bueno, no digamos toreó, organizó y toreó dos corridas. La primera, a beneficio de Carlos Vera Cañitas, el 16 de septiembre del 60, y la segunda, a beneficio de Curro Ortega. Esta segunda en el toreo de Cuatro Caminos. Festejos que tuvieron por motivo el auxiliar, cuando menos económicamente, a dos compañeros de profesión que habían quedado sin poder continuar por consecuencia de las jornadas. Esa entrega a sus iguales, de torear la corrida de la vejez del torero, las del Montepío de Toreros y todo esto en España,
le valió que en 1957 el Estado español le otorgara la Cruz de Beneficencia, que es una de las principales condecoraciones que se otorgan a civiles allá en España. Arruza fue actor de cine. Hay dos películas por ahí, Mi reino por un torero y Sangre torera, la primera del 44, la segunda del 50, que dicen que como cine pues no tiene mucho valor, pero con los stock shots de las faenas de Arruza, pues a lo mejor vale la pena. Actuó en un papel secundario en la película El Álamo, que dirigió John Wayne, y pues yo creo que donde prácticamente no tuvo que actuar sino ser el mismo fue el biopic que hizo Bud Buttigier, que se titula Arruza, que lo empezó a filmar en 1959 y lo termina cuando el torero muere en un accidente de carretera. Carlos Arruza fue ganadero de toros de lidia en España y en México al mismo tiempo, entre el 53 y el 61. Perdón, entre el 46, el 53 y el 61. Sí, en España y México. En España tenía la ganadería de origen Santa Coloma, que lidiaba su nombre, y aquí en México era ganadero de Pasteje. Una cuestión que no fue igualada sino hasta 1997, cuando César Rincón mantiene la ganadería de las Ventas del Espíritu Santo y en España la del Torreón, por don José Moro Jiménez, que en España y México tiene los hierros de la Cardenilla, y recientemente don Alberto Balleres adquiere también esa condición al convertirse en titular del hierro de Salduendo. Torea 3 corridas en un día, el 1 de abril del 51, en Morelia, Plaza México y Acapulco, unas tardes que no fueron muy propicias para el triunfo, hecho que fue igualado hasta el 1972 por Paquirri, que torea en la mañana en Querétaro, en la tarde en Guadalajara y por la noche en San Luis Potosí. Y si vamos un poquito antes, en octubre del 65, Efrén Adame, Antonio Canales y Felipe Zambrano torean 3 novilladas en Nuevo Laredo, Reynosa y Saltillo. O sea, es algo que se tiene que ver. Luego están las famosas corridas del millón, que fue, dice Carlos, yo creo que Carlos Arruza fue el primer torero en cobrar 1,000,000 de pesetas por torear en España. Hay una teoría de que si Manolete, que con los dólares que recibió, que proyectados los tipos de cambio y demás, a lo mejor aquí en México cobró 1,000,000 de pesetas por corrida, pero eso es algo que no se puede demostrar. Sin embargo, hay evidencia periodística de que Arruza efectivamente, por las 2 ferias de la Merced, las 2 corridas de la Feria de Merced de Barcelona el 52, el 27 y el 28 de septiembre, cobró 1,000,000 de pesetas. Torero triunfador en toda la línea, que salió en hombros un par de veces de la Plaza de Madrid, que le corta un rabo el 22 de marzo del 42 en el toreo de la Condesa a Mordelón de la Laguna, y corta 4 rabos en la Plaza México como torero de a pie. Es el primer rejoneador en cortar un rabo en esa misma plaza, y en el toreo de 4 caminos se lleva 2 rabos de los 35 que se dieron por ahí. Fin, estoy viendo el reloj, creo que ya me excedí, entonces, si quieren y no tienen inconveniente, lo que siga, pues, lo contestamos preguntas, no sé. Javier, muchas gracias. Gracias. Estamos aquí poniendo atención a toda esta historia muy interesante, lo que estuvo pasando, no solo con Carlos, sino con la familia en general y cómo viene todas sus vivencias, tanto en México como en España. Oye, aquí de las preguntas que nos están llegando, te las comparto. Adelante. Por aquí pregunta Rafael Marván, ¿en qué año es que comienza a rejonear Carlos Arruza? Bueno, yo les voy a recomendar antes que vean la película de Arruza. O sea, en el mercado informal del video todavía se puede conseguir el DVD.
Como en el minuto 5, una cuestión así por el estilo, hay una toma donde están en el campo, donde una vaca, un novillo se desmanda, y Arruza, vestido de charro, se sube al caballo y con el sombrero lo empieza a traer, a torear, a torear, a torear, a torear, para llevárselo y reunirlo otra vez con la manada. Ahí la señora, su esposa, dice: ya tengo otro motivo para preocuparme. Yo en Andalucía he visto mucho esto y se llama rejoneo. Carlos Arruza se presenta como rejoneador el 16 de septiembre del 56 en Nogales, Sonora, en una plaza donde Carlos Arruza tenía mucho cartel y tenía una gran amistad con un señor que se llamó Pedro González, que fue el empresario ahí durante muchísimos años. 16 de septiembre del 56, se retira en el 62 y vuelve a regresar a torear en el 65. Hasta Javier, su muerte. Javier, a ver, entonces nomás para clarificar este punto. ¿Se va a la parte de rejoneo estando activo como torero o deja de estar activo como torero, luego va al rejoneo? ¿Cómo fue eso? Arruza se despide del toreo de a pie en una corrida en Ciudad Juárez, si no me equivoco. Eso fue a finales del año de 53. Del año de 53. O sea, no finales, pero en el año de 53. Es una corrida de 4 toros de la punta que mata mano a mano con Juan Silvetti y lo hace a beneficio de su cuadrilla. ¿Por qué? No, y sí fue a finales, porque en la corrida guadalupana del domingo anterior se despidió de la Plaza México en un cartel de 6 toreros, matando un solo toro. Entonces, es el 56, cuando él, 3 años después, es cuando él se presenta como rejoneador en Nogales. Ok, muy bien. Entonces, sí, porque no me quedaba claro esa parte, si fue así un brinco directo o había un lapso, pero ya nos queda claro entonces. Javier, por aquí alguien más pregunta, José Luis Rodríguez dice, pregunta, ¿se puede afirmar que Carlos Arruza es el más grande reguiletero de la historia de la tauromaquia? Pues yo no creo. Rodolfo Gaona era un extraordinario banderillero. Armillita era un extraordinario banderillero. Y estoy hablando de los de este lado del mar, porque en España, por ejemplo, esto a lo mejor es un comentario al margen, pero Cañitas hasta hace un par de años había sido el torero mexicano que más corridas había toreado en la Plaza de las Ventas de Madrid. Y Cañitas era un torero muy valiente, pero donde tenía su éxito eran las banderillas. Y varias de las corridas que toreó en Madrid las toreó mano a mano con Morenito de Talavera, que es también uno de los grandes banderilleros de la historia del toreo. O sea, decir que Arruza es el mejor, a mí me parece un poquito arriesgado, pero pues cada quien tiene su parecer. Definitivamente, el mejor torero siempre es el que más le gusta a uno. Entonces, todo el mundo estamos en lo correcto. En eso tienes mucha razón, Javier. Así es. Oscar. ¿Qué más? Oscar, ¿tenías algún comentario? Perdón. Gracias, no, me agarraste aquí armando unas cosas. Perfecto. Ahorita hay que abrir un poquito más a la gente, ¿no? Si gustas, mira, por aquí tengo al doctor. Tengo al doctor Neftalí de Colombia aquí levantando la mano. Doctor, le voy a permitir los micrófonos un minutito. Si gusta quitar el mute de su micrófono y hacer la pregunta en directo, le agradezco. Neftalí, ¿me escuchas? Bueno, lo que Neftalí nos contesta, por aquí tengo otra mano levantada de Pepe Lalo Ramón. Adelante, Pepe, por favor, sí, con tu pregunta. ¿Sí me escuchan? Neftalí, ya te escuchamos. Sí, adelante. Listo. Adelante. ¿Aló, me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Miren, adelante. Mi pregunta es la siguiente. Carlos Arruza tuvo inconvenientes de pronto en la época como en 1946 y 1947 y no fue a torear a México.
precisamente porque la afición mexicana le cogió como envidia por ser presidente o meterse en la presidencia de los toros en España. Yo no diría eso. Yo pienso más bien aquí hay una cuestión más política que taurina. Por ahí en el año del 45, finales de 45, principios de 46, el presidente de la República emite un decreto prohibiendo la celebración de más de 2 corridas por semana en la Ciudad de México. Y esto es porque la gente decían, ahora sí, esa frase de empeñar hasta el colchón se volvió verdad en esos años de 45, 46. Todo el mundo quería ver a Manolete. El problema es que si con uno de los grandes toreros de la época, la fiesta se hacía cara y hacía que la gente gastara más de lo que tenía, yo no quiero saber qué hubiera pasado si Arruza también se apunta a torear la temporada de la capital. Simplemente pues, hubiera sido la ruina para mucha gente. Porque además, si hubiera sido la ruina para la empresa, hubieran tenido que subir el precio de las entradas y hay una serie de cosas. Yo creo que no. Ya después de la corta temporada que logró hacer en España en 44 y después del récord del 45, yo creo que ya la gente aquí en México ya tenía muy bien fijado quién era Carlos Arruza y cuáles eran sus alcances. Neftalí, quedó tu pregunta clarificada, ¿cierto? Gracias, Javier. Tengo por aquí una petición también para participar de don Antonio Sandoval. Don Antonio, ¿pudiera quitar pudiera abrir su micrófono y adelante, por favor, adelante con la pregunta? Deja ver si por aquí don Antonio nos contesta. Por aquí veo que está levantando la mano. Tenemos a 2 personas, Pepe Lalo y Antonio Sandoval. Adelante, don Antonio. Creo que no han podido abrir su micrófono. Por aquí, mientras, una pregunta que tenemos en el chat de Rafael Marván. Javier menciona la pregunta: ¿las últimas corridas, sus últimas corridas son como rejoneador o como torero? Las últimas. No, después de la despedida del 53, Carlos Arruza no volvió a torear vestido de luces. Ya del 53, del 56 en adelante, toreaba, o sea, se anunciaba a caballo, que eso le ocasionó alguna dificultad porque la gente le pedía que se bajara del caballo a torear como él lo hacía. Y resulta que los alternantes en los carteles, pues la verdad es que no tenían mucha comodidad con esa situación, porque Arruza pues lidiaba novillos, arreglados, y luego se bajaba y les hacía perrería y media. O sea, decían, pues, ¿qué nos dejas? ¿Sí? Entonces, empezó a tener dificultades con los compañeros hasta que ya decidió en un momento determinado que ya no se iba a bajar del caballo. Pero sus últimas actuaciones fueron como rejoneador. Correcto, muy bien. Oscar, perdón, ahora sí tenías por algo por ahí. Mira, aquí tenemos unas que entran por el Face en Unidos por el Toro. Juan Manuel Lemus pregunta: ¿por qué no se dio en México la actuación junto a Manolete cuando tuvieron tanto actuaciones en España? Yo creo que es lo que le comentaba al doctor Neftalí. El asunto está en que iba a encarecer mucho la fiesta. Está el decreto aquel de Ávila Camacho y Rojo Gómez, donde limitan la celebración de festejos a 2 por semana en la Plaza de Toros, en la Ciudad de México. Entendamos que entre
46-47 convivieron las dos plazas de toros, el Toreo y la Plaza México. Y la verdad es que si uno lee la motivación del decreto que limita el número de festejos que se pueden celebrar en una semana en esa ciudad de esa época, llega al punto donde dicen que la gente estaba pues malbaratando lo que tenía para poder ir a los toros. Entonces, si lo hacían nada más por ver a Manolete, yo no quisiera saber qué hubiera pasado si hubieran estado juntos Arruza y Manolete. Yo creo que ahí hubo alguna cuestión de tipo político, de tipo económico, que impidió que ¿cómo se llama?, se diera la cuestión del toreo en estas condiciones. Bien, aquí hay otras preguntas, pero todas coinciden más o menos. Preguntan que si era español o era mexicano y que por ser, si era español, por eso toreaba más en España, pero muy similares las preguntas de 5 o 6 personas. Aquí Nació en la Ciudad de México, eso es evidente. Hijo de padres españoles, sí, pero nació en la Ciudad de México. Y él siempre se condujo como torero mexicano. O sea, después se dijo que decían que si Arruza era del torero mexicano, que si era español, o que si decía que era español en España y mexicano en México. Y esto es una cosa que vale la pena decirla aquí, en este momento. Arruza es un torero que no tuvo muy buena prensa. O sea, realmente el único medio que lo defendía en la capital era el Redondel. Y no concibo, a estas alturas de la vida, no se haya escrito en México un libro sobre Carlos Arruza. No lo concibo. Porque aquí en México, pues, hay muchas cosas que se pueden contar de él. Y aquí se vino a vivir, aquí tuvo su familia, aquí perdió la vida. Y bueno, esa es una cuestión interesante. Pues ese es uno para ti, Javier. Tú que tienes tanta historia hay que armar uno. Hay que armar ese libro de Carlos Arruza. Tú eres arrucista y ya te vi que esa sonrisa como diciendo, creo que sí, tengo que hacerlo. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Oscar, Venga, Ramiro, tengo sigues. aquí otras preguntas que están llegando. Antes de darle la palabra al matador, el Zapopan, por favor. Mira, aquí Antonio Casanueva, Javier te pregunta, maestro González Fischer, ¿podría hablarnos de las causas de los rompimientos de las relaciones España-México en 1947 y en 1957, siendo ya Arruza rejoneador? El problema es que si ustedes leen el convenio que se firmó en 44, van a ver que es un convenio leonino. Hoy, antes de empezar todo esto, estuve revisando algunas cuestiones de ejemplares del Ruedo y la verdad es que también había una gran molestia, sobre todo en el 47, con Luciano Contreras, que era el secretario de la Unión de Matadores. Si estoy mal en las fechas, me corrige. Cuando se da la corrida de la Rosa Guadalupana, debe haber sido a principios de 46 o a finales de 45, en el toreo, que la gana Armillita por una gran faena, un toro borroneado de Shanghái, y en una gran disputa con Pepín Martín Vázquez. Luciano Contreras veta a Manolete durante 3 años en las plazas mexicanas, porque esa corrida era a beneficio del Sanatorio de Toreros. Y veta a Manolete porque dicen Manolete se negó a torear y presentó un certificado médico falso. Bueno, entonces, a partir de ahí, Luciano Contreras se dedicó todo el 46 y el inicio de 47 a meterle zancadillas a los toreros españoles aquí en México. No digo que los de allá
sean unas blancas palomas, pero yo les estoy diciendo lo que yo he leído que aquí sucedió. Hasta que llegó el punto donde, pues, Manolete ni siquiera pudo terminar la campaña que tenía aquí en México. O sea, toreé aquí en Aguascalientes el 5 de febrero de 47, creo que el 7 o el 8 toreé en Mérida, y tenía algunas fechas firmadas todavía. Sin embargo, no se pudo, no las pude ya cumplir porque el ambiente estaba muy enrarecido. Esa fue la causa del 47. La otra del 50 y tantos, pues debe haber sido por una circunstancia parecida. Desde el 47 se van hasta el 51, que es cuando se vuelven a arreglar, se hacen las famosas 3 corridas de la Concordia en México, Madrid y Barcelona el mismo día. Por diferencia horaria se celebraron primero las de España, la tercera fue la de México, y se van así creo que hasta el 57, donde pues, es otra vez un poco de lo mismo. Las desigualdades que hay en los convenios que regulan las actuaciones, sobre todo de los nuestros allá en España, porque los de aquí, los que vienen para acá, tienen las puertas abiertas casi siempre. Y ya de lo del 36, pues eso no voy a hablar, yo tengo una teoría muy particular, pero el año que entra, que se cumplen 85 años, quiero hacer una serie de textos sobre ese particular asunto. Y desde el punto de vista de la prensa española. O sea, no lo que aquí se dijo, sino lo que surge de información allá en España en las vísperas de la Guerra Civil, para que se vea que fue un asunto, simplemente doy mi punto de partida, más político que taurino. Excelente, excelente. Mira, qué detalle tan interesante. Y ese documento que vas a publicar va a estar mucho más interesante, Javier. No me lo quiero perder. Otra pregunta antes de pasar con el matador. Alfonso López Monreal te pregunta, ¿es cierto que una vez no quiso hacer el paseillo porque no pusieron la bandera mexicana en las ventas? Ese es un asunto bien chistoso. Cuando Manolete viene a México, se reúne con todas las grandes cabezas del exilio español. Indalecio Prieto, Antonio Jaén Morente, Pedro Garfias, y busquen nombres y se reúne con ellos, a instancias de un señor que también merece ser estudiado e investigado, que fue José Pérez Gómez el Nili, que fue banderillero, entre otras cosas, de Juan Belmonte. Se reúne con ellos y la información trasciende y llega a España. Y pues evidentemente tenían que justificar al torero que representaba parte del triunfo de la posición franquista. Y en España se publica primero que Manolete se niega a torear en el toreo porque no quitaban una bandera republicana que estaba ahí. Yo no conocía el texto y hace poco un amigo me manda un recorte de periódico donde está el artículo que dicen que lo escribió José María Pemán, que era uno de los voceros del franquismo, y lo firmó un señor que se llamaba Carlos Santaella. No sé de qué periódico es, no sé de qué fecha es, y les prometo que lo he buscado, pero el texto ahí está. Dicen que la corrida donde se presentó en el toreo para confirmar la alternativa empezó 3 horas tarde porque Manolete no salía a partir plaza porque no quitaban una bandera republicana. Esa es la historia que yo conozco. Nomás que se les olvidó a los españoles un pequeño detalle. Nuestras plazas no tienen hasta bandera. Entonces, no había dónde poner una bandera republicana. Pero, en fin. La otra cuestión de lo que se arruza, pues yo no he encontrado una referencia escrita que digan que se negó a torear o que se negaba a torear en las ventas porque no ponían una bandera de México. Yo sabía la historia, pero al revés.
qué, qué bárbaro. Última, ahora sí, antes de pasar con el matador. La suerte del teléfono, ¿la crea a pie y la repite a caballo? Yo no puedo decir si lo hizo a caballo o no, porque yo nunca vi torear a Carlos Arruza. O sea, la última vez que vino aquí a Aguascalientes debe haber sido en el año 64, 65. Yo tenía 5 o 6 años de edad. La primera vez que a mí me llevaron a los toros fue hasta febrero del 66 a la despedida de Calecero. Entonces a Rusa no lo vi, no podría yo asegurar si lo hizo a caballo o no. Pero de que lo creó a pie, lo creó a pie. Gracias, Javier. Javier, te manda saludos don Antonio Sandoval. Felicitaciones por la plática. Preguntan si hay alguna red social, columna o publicación donde se pueda seguir escritos de usted. Bueno, pues tengo mi blog que se llama La Aldea de Tauro. Simplemente metan en el buscador de internet La Aldea de Tauro y seguramente los llevará por ahí. Hay ahí alrededor de unos 550 artículos de chile, de dulce y de manteca desde hace más de 10 años que están ahí publicados. Entonces, probablemente puedan encontrar algo de su interés. Gracias, Javier. Matador Zapopan, ya para concluir, estamos cerca del horario, ya para cerrar la transmisión formal. Adelante, por favor, con tu comentario. Gracias, ya tengo abierto el micrófono. Adelante, sí. Ya te escuchamos. Bueno, pues primeramente felicitar a Javier González por esta exposición. La verdad que es loable el que con tanta memoria fresca de las cosas y de los acontecimientos las pueda decir con tanta facilidad y con tanta seguridad, porque pues ha estudiado mucho, ha estudiado bastante y se ocupa una persona que tenga una muy buena memoria para recordar tantas fechas, tantos detalles, no solamente de Arruza, sino de todo lo que escribe, que me ha dado, por supuesto, curiosidad de leer muchas cosas de él. Javier, gracias. Gracias por esa exposición. Y creo que sí va a hacer falta el libro de Arruza. Yo creo que el más abocado ya serás tú en este momento. Y bueno, a mí me interesa mucho la línea docente de los toreros mexicanos. Y por aquí encuentro ya una beta muy, muy bonita, muy interesante de Alberto Cosío, el patatero, y de Samuel Solís, que fueron los que basaron la tauromaquia mexicana para los toreros de la época de oro de los años 40, 50 y por supuesto la de los 70, 80 y que ya hemos perdido. Se ha perdido esa beta de la técnica del toreo y del aprendizaje, no sé si fácil o filósofo o artístico o técnico, o qué pasó con los toreros mexicanos que perdimos esa beta. Javier, si es que pudieras ahondar en eso, y muchas gracias por tu plática y por tus comentarios. No, pues al contrario, Matador, muchas gracias por sus conceptos, sobre todo viniendo de su persona, ¿sí? Bueno, gracias. Samuel Solís, el patatero, Luis Güemes. A ellos, Ojitos les enseñó la tauromaquia de Frascuelo con la estética del lagartijo. Había que poder con los toros, pero había que hacerlo elegantemente. Bueno. El problema es que los hilos conductores se van perdiendo. Por ejemplo, Samuel Solís, dijimos, enseñó a Valderas, enseñó a Arruza. Quizás el discípulo más reconocido de Carlos Arruza sea Jesús Solórzano hijo, que se enseñó a torear en su casa, sí, pero él cuenta en las cosas que dejó escritas y publicadas que los sinodales eran su primo Paco Madrazo y Carlos Arruza, y que Paco le echaba vacas gordas, serias en la punta, o sea, con ganas de que se le quitara la intención de ser torero. Pero ya Chucho no siguió enseñando hacia adelante. El patatero, bueno, Heriberto García, Fermín Rivera, sus discípulos, Amado Ramírez. Fermín Rivera transmitió a su hijo Curro y lo hizo una figura del toreo
que tiene también un lugar importante dentro de toda esta historia. Y el Loco Amado, aunque se le fueron 3 toros vivos al corral la tarde de su confirmación de alternativa en la México, el Loco Amado enseñaba a torear muchachos por ahí por el rumbo de Celaya, de Irapuato y todo eso. Y lo hacía bien. Yo una vez lo vi aquí en Aguascalientes, que trajo a un muchacho que le decían el Niño de San Juan. Lo traía con él. Y sentados en las primeras localidades de Barrera puede uno escuchar muchas cosas que ocurren en el callejón. Cómo le explicaba la manera de resolver los problemas delante del toro. Pero, vamos, o sea, cuando no sacan una figura del toreo, pues no se nota. La saga de Luis Güemes es más cortita. ¿Por qué? Porque a lo mejor el único que logró fue Pepe Ortiz, gran creador de suertes con la capa. Pero Pepe Ortiz, ya les decía, fue el que enseñó a Jesús Córdoba, se encargó de la última parte de la formación de Finito, Rafael Larrea, y los toreros americanos que vinieron aquí a México a principios de los 60, como Diego Bolger y Robert Ryan, fueron discípulos de Pepe Ortiz también, curiosamente. Son líneas que se van perdiendo. El problema es que eso ya no siguió más adelante. Quizás, o sea, en el caso de Enrique Merino el Sordo, bueno, uno de sus discípulos fue Rubén Salazar, que fue el primer director de la Academia Taurina aquí en Aguascalientes. Él pudo pasar algo más adelante y salieron algunos matadores de toros, Jorge Mora, José María Luébano, o sea, pero son hilos de la historia e hilos del toreo, para usar la expresión de Alameda, que se van perdiendo al no haber continuidad en la enseñanza. Ahora, de los años 80 para acá, el gurú era Alejandro Aguilar el Colorín, que fue parte del entorno de Antonio Bienvenida en España, y se dedicó a afinar detalles de Manolo Arruza, de Chucho Solórzano, de David Silvetti, de Manuel Capetillo Hijo, del Sotoluco, pero afinar los detalles, no a hacer toreros, o sea, y voy a utilizar una expresión medio constructiva, desde la piedra bruta. ¿Sí? Ya más bien les enseñaba a corregir algunos defectos en su hacer. Pero esa es una cosa, pues, que se ha perdido. O sea, por ejemplo, Samuel Solís fue matador de toros. Dicen que era muy buen torero, pero que no tenía personalidad. Y eso fue donde terminó siendo instructor o maestro o formador de toreros. Bueno, es una cosa interesante que también yo insistiría en que merece ser estudiada para saber qué es realmente lo que pasó con todos esos hilos del toreo. No sé si quede satisfecho, Matador. No, hombre, bastante, pero sí, habrá que rescatar, pues ya ahora con el Sotoluco, porque el Colorín, de lo que yo sé, pues nunca toreó, pero era muy buen maestro, era muy buen afinador de toreros, y así ha habido muchos toreros. Yo tuve un maestro que nunca toreó en su vida, que me enseñó muchísimas cosas, que fue el Pilón, Guillermo Martínez el Pilón, que fue empresario en Tlalnepantla, que fue apoderado del papelero, antes de Paco Ortiz, y antes todavía, por ahí por los tiempos de Fernando López, llevaba un muchacho también que lo enseñó a torear y lo llevaba a las plazas. O sea, sí sé quién es el Pilón, y sé que efectivamente no fue torero. Pero sabía enseñar muy bien, o por lo menos sabía mentalizar a los muchachos, que eso me ayudó bastante. Y bueno, pues ese es el hilo que de alguna manera a lo mejor el Pilón escuchó hablar, platicar a toreros como Samuel Solís, como el Patatero,
como, no sé, Chucho Solórzano, qué sé yo. Y de ahí agarró ideas y se puso a instruir a toreros. Aquí estuve en Guadalajara durante muchos años y aquí hubo un grupo de toreros que nos formamos con él, que tuvimos la oportunidad pues de destacarnos un poquito por la temática y por la insistencia de enseñarnos a torear, a ser, pues no sé, profesionales y tener un horario para entrar y un horario para salir y una técnica y una forma de expresar y una forma de hacer las cosas. Nos hacía repetir 5,000 derechazos hasta que saliera uno bueno. Y nos decía, donde le peguen uno de esos a un toro, ya se la van a acabar, ya se la van a acabar. Después de mí. Es que el mozo de espadas y los ayudas del mozo de espadas oyen más cosas de las que ustedes los toreros se imaginan. Y ven más cosas también, porque no están preocupados por las reacciones del público y nada. Están pendientes del torero y entre lo que oyen y lo que observan, los hace ser buenos instructores. O sea, el colorín era ayuda del mozo de espadas de Antonio Bienvenida. Yo no sé qué hacía el pilón antes de enseñar toreros, pero supongo que el camino va más o menos por la misma ruta. Entonces les digo, el mozo de espadas y el ayuda se enteran de muchas cosas por el punto de observación que tienen y porque tienen que estar pendientes del torero. Ellos no pueden estar pendientes de la gente ni de lo que se mueve en el callejón ni nada. Ellos tienen que estar a lo suyo. Sí, también lo que sé del pilón, que fue amigo de Joselillo y que era muy amigo también del famoso ogro de Oyomonte, o ¿cómo se llamaba aquel gran periodista? El ogro del Pino, Don Dificultades. Don Dificultades, que era también muy amigo de él y que pues, ahí se enseñó a escuchar y hablar de toros. Y bueno, pues eso también le dio la posibilidad de poder enseñar, ¿no? Pues sí, esa es la cuestión. Pero sí, bueno, es saber dónde están para poder abrevar ese conocimiento. Bien, pues muchas gracias, Javier. La verdad que me sirvió muchísimo esto y a mí me encanta esta historia. Me encanta la historia de los maestros del toreo, de cómo sucedieron. Antes de Gaona, pues era rústico aquello que se usaba y se ejecutaba aquí en México, ¿no? Era muy rústico el toreo. Hasta que llegó Saturnino Frutos Ojitos, se empezó a ver el toreo moderno, el toreo como a la española que hizo Gaona, y que de eso nacieron muchos toreros, muchos alumnos de la cuadrilla mexicana, y ahí empezaron a salir muchos toreros. Hasta la fecha se sigue esa línea que vamos a buscarla. Claro que sí, eso es una cosa muy interesante. Muchas gracias, Matador. No, al contrario, Javier, gracias. Es todo, adelante, compañeros. Gracias, Matador. Don Javier, pues llegamos. No hay más preguntas porque, o sea, tengo un ratillo todavía. Sí, déjame. Si no hay cuestión en cuanto al tiempo, yo les... quizás tenemos para una, déjame revisar si hay alguna por aquí. Bueno, no tengo yo. De la red social. Adelante, Oscar, adelante. No hay, aquí ya son felicitaciones, pero como pregunta no, que extraordinaria la conferencia. No, pero pues no, eso no me digas que me lo voy a creer, Oscar. Mar de Ávila, excelente plática, felicidades a Javier, Alfonso López Monreal, y así, todos felicitándote, Javier, una extraordinaria conferencia. Yo sabía que tenías ese tesoro, y arrusista como eres, te toca ir armando el libro, ¿eh? Pues ahí lo ponemos en la cola, porque tengo 2, 3 cosas por ahí todavía. Pues tienes mucha bibliografía, ¿no? Importante. Y bueno. has sido un gran colaborador en los libros que yo he realizado, y siempre con esa facilidad de hacerlo y sin cobrar. No, pues eso... Digo, es también muy loable. Pues ya ves que todos los libros que hacemos realmente, pues, los andamos regalando y promoviendo, ¿no? Pero se ocupan gentes como tú para que nos apoyen para poder continuar con esa labor periodística y más bien bibliográfica, ¿no? Claro que sí. Bien, pues muchas gracias.